Estar atentos a la obediencia. ¿De qué forma? ¿Con quién y cómo? Entonces ahí se nos va a decir un ejemplo. Si llegáramos al matrimonio, fíjense que ya me estoy adelantando al tema, a los versículos, pero la Biblia dice: mujeres, esposas, obedeced a vuestros maridos. Pero al marido también le dice: maridos, amen a sus mujeres. Entonces quiere decir que si un esposo ama a su mujer, la va a tratar bien, ¿sí o no? La va a tratar con amor, con mucho respeto, no va a abusar de su autoridad. Y entonces la esposa le va a obedecer, porque sabe que es un buen hombre, que está usando bien la autoridad que tiene. Entonces mire, lo voy a llevar a la Biblia, a Hebreos, capítulo 5, verso 7. Ahí la Biblia dice, cuando usted lea un versículo que tal vez en su Biblia no diga como yo lo estoy leyendo, yo le voy a decir: mire, esto lo dice la Biblia Martín Nieto, o la Biblia Palabra de Dios para Todos, o la Biblia de las Américas, o la Nueva Biblia de las Américas, o la Biblia latinoamericana. Entonces, por eso lo veo de otra forma, pero da a entender lo mismo. Dice Hebreos 5:7, Él en los días de su vida mortal presentó con gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado, ¿cómo dice? Y fue escuchado en atención a su obediencia. Entonces quiere decir que este versículo nos está diciendo de que si nosotros queremos ser oídos por Dios, debemos de entender cuál es la atención que le estamos poniendo a la obediencia, cuáles son sus ángulos, cuáles son los niveles, hermanos, que hay de obediencia, por qué tengo que obedecer, de qué manera puedo ser ayudado también cuando yo escucho a Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice que Jesús, en los días de su vida aquí en la tierra, ahí dice en ese versículo, dice en su vida mortal, Él dice que para que Dios lo ayudara y lo escuchara, dice que lo hizo con gran clamor y lágrimas. Dice oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte. Ahora el asunto es que usted, si yo le pregunto a usted, ¿lo salvó el Padre de la muerte o no lo salvó? Siempre se murió. ¿Jesús siempre se murió o ya no se murió? Entonces, ¿de qué clase de muerte le estaba pidiendo al Padre que lo librara? Ese es el punto que tenemos que ver en esto, porque Él fue obediente en los días de su vida aquí en la tierra. Fue obediente de ir a la cruz y morir en la cruz por nosotros. Y Él le pidió al Padre que lo librara de la muerte. Entonces, si yo le pregunto, usted va a decir, ¿lo libró sí o no? ¿De qué muerte lo libró? De la muerte espiritual lo libró. Porque por eso es que la Biblia dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. La segunda muerte es cuando la persona ya es juzgada y lanzada al lago de fuego, que es el juicio final. Entonces el Padre lo libró de la segunda muerte. Fíjese que por eso es que dice que Él clamaba al Padre pidiendo que lo librara, pero dice que lo hacía como cuando usted viene aquí, usted llora delante de Dios. Ay, no, porque van a pensar que estoy loco, o a saber por qué lloro, saber qué problemón traigo. No importa que la gente piense lo que quiera, usted desahogue lo que trae delante de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿hay que llorar? ¿Por cualquier cosa hay que llorar? A veces la gente llora sin sentido. La Biblia dice, bienaventurados, ¿qué dice? Los que lloran. Pero todos los que lloran, no, aquel que su llanto tiene una razón, un sentido, porque ellos serán consolados. Entonces dice Jesús con gran clamor y lágrimas, dice, con oraciones de súplica, dice, al que le podía librar. Entonces Dios tiene todo el poder para librarnos. Para Dios no es imposible. Fíjese que realmente yo creo que Dios nos permite muchas cosas en la vida para que aprendamos a vivir. Cuando uno aprende a vivir, uno dice: qué linda es la vida. No es como aquel coro raro, que dice: la vida no vale nada.
Sí lo ha oído, ¿verdad? La vida no vale nada. Entonces, como no vale nada, hay que vivir locamente. Como dijo aquel otro, en otro coro, la vida loca, ¿verdad? Entonces, ahora ese es el asunto. Entonces aquí, mire, es donde nosotros tenemos que pensar, ¿cómo se hace una oración cuando uno está desesperado? Dice que debe ser con clamor, con lágrimas, con súplicas al que nos puede librar. Entonces quiere decir que la oración da resultados. Y a veces los da inmediatos, pero hay que saber buscar a Dios, hay que saber hablar con Dios. Entonces aquí estamos empezando a hablar de que en la oración hay que aprender, hasta en la oración hay que aprender a ser obedientes, saber cómo orar. Fíjese, saber cómo orar. Dice que aquí Él nos da un ejemplo, nos enseña cómo orar cuando estamos pasando un momento difícil. Ahora mire, la palabra obediencia es una palabra, hermanos, griega, que significa escuchar con atención. Si yo le pregunto, ¿qué significa obedecer, hermano? Usted va a decir, pues hacer todo lo que lo mandan a uno. Y si no todo es bueno. A ver, pero usted es obediente. Yo he oído hermanas que dicen, pastor, es que a mí un pastor me dijo que yo tenía que obedecer a mi esposo y que no hay problema. Si él la invita al baile, usted baile. Si él le invita a tomarse las cervezas, usted tómesela. No, Leo, no. Porque no le va a obedecer, no debe de obedecer en todo lo que no concierne a vivir una vida buena. Si le está diciendo que vaya y se emborrache, no, yo no quiero vivir una vida desordenada, yo quiero vivir una vida bien. Mire, es lamentable, pero como pastores vemos muchas cosas. Hubo un tiempo que estuve tratando un mecánico, pero el problema, ese mecánico tenía un problema, le digo porque usted, hasta por eso les digo, allá por China conocí un mecánico, porque usted no sabe a quién le estoy hablando. Se drogaba él, pero empezó a hacer que su esposa se drogara también. Imagínense los dos bien locos. ¿Y qué iba a hacer de sus hijos? Y después los dos internados. Entonces, ¿debe de obedecer al esposo? Sí, en todo lo que concierne a vivir bien, en todo lo que concierne a agradar a Dios, no en todas las cosas. Por eso ese todo hay que saber cuál es ese todo, ¿verdad? Entonces aquí la palabra obediencia dice que significa escuchar con atención. ¿Usted está escuchando con atención? Por eso el tema, ¿cuál es el tema? Atentos a la obediencia. Entonces, escuchar con atención, eso significa, es la palabra griega obediencia. Escuchar con atención, por implicación, acatamiento o sumisión. Obedecer, obediencia, obediente. Entonces, mire, cuando llegamos a ese punto, eso es el significado de la palabra griega sobre obediencia. Ahora, Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos ¿quiénes? ¿A quiénes son los que salva el Señor? A todos, a toda la humanidad. Porque la gente dice, todos somos hijos de Dios. No, todos los que le obedecen. Por eso es que aquí mire cómo dice el versículo. Y habiendo sido perfeccionado, quiere decir que Él perfeccionó todas las cosas. Por eso Él padeció. ¿Sabe usted que perfeccionar no es fácil? A nosotros los humanos, si nos dejan vivir desordenadamente, nos encanta. Pero cuando entendemos lo que es el orden, decimos, no, es mejor el orden. Qué bonito algo que está bien ordenado. Es como cuando usted llega a una ciudad y usted dice, qué bonito. Y parece que usted salió del pueblito, ¿va? Y usted dice, ay, qué bonitos árboles, qué bonitas luces, qué bonitas calles. Y usted dice, ay, qué bárbaro, qué bonito. Está usted asombrado, ¿va? Tienen un orden para todo. Por eso fíjese que la Biblia, cuando ve que la amada del Señor sube de la tierra, ¿sabe cómo dice la Biblia? ¿Quién es esta? Dice, que sube, dice, porque la iglesia va a subir cuando el Señor la llame. ¿Quién es esta que sube? Dice, como ejército, dice, en orden. Entonces, para que haya orden, tiene que haber obediencia. Y si no hay obediencia, no hay orden. ¿Verdad, hermanos? Es como nuestros hijos, si los dejamos, ¿qué hacen nuestros hijos? Vamos a ver cómo está el cuarto de mi hijo. Híjole, dice, usted camina así, va. Y por acá dice, porque ¿cómo está el cuarto del hijo? De algunos bien desordenados sus cuartos, y de otros bien ordenaditos. Dice, ay, qué bonito tiene su cuarto este muchacho o esta muchacha, va, qué bonito el cuarto. Pero de otros
hasta basura acumulan, ¿verdad? Si usted dice, ¿estos venderán desperdicios industriales o qué pasará? Porque, híjole, otros hasta ratas tienen. Va a decir usted, es que a este le tocó el que es cocinero. ¿Cómo se llama el ratón cocinero? Ratatouille, ¿verdad? Qué bárbaro. Es que ese sí da gusto, así es, pero saber cómo cocina allá dentro del cuarto. Y usted va a decir, no. Entonces aquí es donde llegamos al punto, hermanos, cómo perfeccionar. ¿Por qué hay que ponerle atención a la obediencia? Porque si le ponemos atención, perfeccionamos. Y cuando se perfecciona algo, da gusto, se ve bonito, hasta se felicita a la persona y dice, qué bárbaro, qué bonito hizo esto, qué orden para todo. Entonces aquí dice la Biblia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Pero a quiénes salva? Dice, a todos los que le obedecen. Entonces, si usted quiere que el Señor lo salve, usted tiene que ponerse, hoy sí que como dicen por allá en mi extierra, ¿verdad? Ponerse pilas y decir, tengo que entender cómo obedecer a Dios para que me salve. No es que Dios tiró por ahí como tirar panfletos, ¿verdad, hermanos? Y sálvese quien pueda. No, aquí la salvación tiene un orden. Todo tiene un orden de Dios si somos obedientes. Entonces la salvación llega también por la obediencia a aquel que perfeccionó la obediencia. Entonces mire, bueno, aquí ya voy a ir tal vez más rápido solo mostrándole algunos versículos. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, por la fe. Entonces mire, quiere decir que debemos de tener obediencia a la fe. Usted va a decir, pero ¿cómo puedo tener obediencia a la fe? Porque la fe es algo que te da un sentir, te da un creer, te da una seguridad. Entonces Dios te dice, haz esto, muévete porque le estás creyendo a Dios. Entonces por obediencia a la fe vas a ver milagros. Por la obediencia a la fe vas a vivir seguro. Por obediencia a la fe vas a tener éxito en tu vida. Pero tienes que aprender a creerle a Dios. Por eso es que Abraham en su obediencia salió de la tierra donde Dios le dijo, tienes que salir de esta tierra para que puedas recibir la herencia. Entonces quiere decir que a veces cuando uno no hace lo que oye de Dios, no recibe muchas cosas que aunque sean una promesa y aunque estén ahí marcadas en la Biblia, no recibe lo prometido porque no prestó obediencia. Entonces es importante, ¿qué clase de obediencia debo de tener? Como decía el hermanito hace un rato, si nosotros no obedecemos a esto que Dios ha establecido, ¿cómo queremos ser bendecidos? Mire un ejemplo, ¿quiere ser? Mire, voy a hacer la prueba, a ver si los hermanos, ¿verdad? Tal vez están prestando atención. ¿Cuántos quieren ser bendecidos financieramente? Bien tristes lo dijeron, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser bendecidos financieramente? Mire, ahora, ¿y qué pasos hay que dar para ser? No le vamos a decir como dicen por allá los de Costa Rica, ¿verdad? De enlace. Mande tanto y va a recibir tanto. No, si esto no es como la lotería, hombre, que usted compró un billetito de 100 pesos y se ganó 10 millones. No, aquí el Señor dice, ¿quieres que yo te bendiga financieramente? Sí, Señor, ok, te voy a poner una regla. ¿Qué decía el hermano que estaba enseñando? Trae tus diezmos al alfolí y entonces vas a ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros, dice, bendiciones. ¿Hasta dónde? Hasta que sobreabunden. Pero está poniendo una regla, ¿verdad? A la cual hay que prestar obediencia y atención cómo hacerlo. Entonces aquí es donde entonces vamos entendiendo. Entonces dice, para que Abraham recibiera la herencia, tenía que obedecer a Dios, al llamado que Dios le estaba haciendo, pero tenía que prestar obediencia a la fe. Entonces mire, obediencia a la fe. Bueno, sigo. Mateo 8:28. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Será que hay leyes sobre el viento y sobre las aguas? ¿Usted qué cree? Si a usted viene un presidente y le dice a un candidato y le dice, vote por mí porque este año yo le voy a echar el agua. Porque había uno que se lanzaba para presidente y le dice, señor, pero ¿cómo usted dice que nos va a construir un puente? Este año yo le voy a construir un puente. Dice, señor, pero si aquí ni río hay, les voy a echar también el río, les dice. Entonces, prometer es fácil, cumplir en la situación.
Entonces aquí donde uno dice, bueno, si yo quiero realmente prometer algo, tengo que cumplirlo, pero tiene que darse en los medios de cómo está el lugar. Mire, pongamos un ejemplo. Aquí el Melchor, ¿tiene agua el Melchor? Muchísima agua. ¿A dónde se va esa agua? No sabemos, si al drenaje o a dónde, pero muchísima agua. Si hubiese alguien que dijera, esa agua la vamos a usar, y bien usada, pero la vamos a entubar, vamos a repartir agua por todos lados, entonces hay una promesa, te vamos a dar agua, pero tienes que respetar el orden de cómo va la tubería. Yo le doy como sea y pongo mi tubo. No es así. Tienes que obedecer, porque si no vas a echar a perder lo que puede ser para ti un beneficio. Y entonces aquí es donde vamos nosotros al asunto. Si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que aprender a entrar en obediencia. Si queremos que la misma naturaleza nos obedezca, tenemos que ser obedientes. ¿Cuál es el asombro aquí? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué decían? ¿Qué hombre es este? Decían. No decían así, ¿qué hombre es este? ¿Por qué se maravillaban? Que aún dice, los vientos y el mar le obedecen. Y usted va a decir, ay, estos sí estaban prestando atención a la obediencia, ¿sí o no? Usted sí sale y ve que viene un viento bien fuerte y está bajo los árboles. ¿Usted qué dice? Me muevo de aquí porque si este viento tira los árboles me van a matar. O ¿qué hace? Y si ha leído la Biblia, ¿qué se atrevería a hacer? Me voy a parar aquí en medio. Y cuando venga el viento, hasta voy a agarrar un estilo, ¿cómo me voy a parar? Y le voy a decir al viento, ahí te detienes, en el nombre de Jesús te detienes en ese lugar. Y el viento se detiene. Y si hay gente viéndolo, y si viene un aguacero pero fuerte, en el nombre de Jesús, que esas nubes se ven a otro lado, que no haya agua hoy en este lugar, y se mueven las nubes. ¿Sí hubo un hombre en la Biblia que hizo eso? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el profeta que hizo eso? El profeta Elías. Ese sí se aventó una. Yo cuando estaba leyendo dije, este sí es valorudo, dije yo. Se aventó una profecía, pero dije, ¿la calcularía bien o cómo estuvo la cosa? Profetizó, dijo, durante 3 años y 6 meses que no llueva, que no caiga agua sobre la tierra. Y usted diría, híjole, ¿este era ingeniero en algo o qué? ¿Sabía bien todo? ¿Los calculó bien todo o qué pasó aquí? No. Él entendió por fe, le creyó a Dios y creyó a la palabra. Y él sabía que, ¿cómo dice la Biblia? Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se imagina usted que usted diga, qué poder me dieron? ¿Sabe usted el poder que tenemos? ¿Sí sabe o no sabe? Un poder bien grande, hermano. Y que usted diga, Señor, ¿y qué tengo que hacer con esto? Ahí es donde llegamos a la situación. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban asombrados, estaban prestando atención a lo que estaba pasando, estaban prestando atención a la obediencia, atentos a la obediencia. Hemos visto hombres de Dios, pero no como este. ¿Cómo que el agua le obedece y los vientos también le obedecen? Mire, así un detallito simplecito. Hermanitos, por favor, demos buen testimonio. Seamos ejemplo para los demás. Si usó papel de baño, un Kleenex, lo que sea, no haga lo que todos hacen. Terminamos la reunión, papeles por varios lados, ¿verdad? Por favor, y si trae un chicle, no lo pegue debajo de la silla. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pegar el chicle. ¿Qué es lo que sigue? Tirar el Kleenex. ¿Sí o no? Solo un detalle pequeñito, no hay obediencia. Entonces por eso es que hay que prestar atención. Atentos a la obediencia quiere decir que hay que prestar atención cómo estamos obedeciendo. ¿Qué interés tenemos en ser ejemplos, en ser bendición? ¿Se imagina que usted dirá, ¿será que la naturaleza me observa a mí? Si obedezco a Dios o no, que cuando le digo, ¡hey! Te detienes.
y obedece. Ese fue el asombro de ellos. Híjole, hombre, ¿qué hombre es este? Dijeron. Pusieron atención. Primero, la naturaleza obedeciendo a Dios. Ahora bien, Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Y qué dijeron? ¿Qué es esto? ¿Sí están aquí? ¿Qué dijeron? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Usted va a decir, hermano, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Mire qué tremendo. ¿No le ha pasado a usted que yo, como ya entendí que la epilepsia no es algo como del todo los científicos lo dicen, yo cuando veo que a alguien le está empezando a dar un ataque epiléptico, yo voy y le digo: en el nombre de Jesús, te vas, lo sueltas, te ordeno que lo dejen. Ya nada más hizo así y ya no le dio el ataque. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Dice, qué tremendo. Mire, yo quisiera hablar de un montón de cosas que vivimos en el ministerio. De una muchacha que nos trajeron a Cuernavaca desde lejos, porque iba a la universidad y vomitaba sangre. De repente se desmayaba en la universidad, y en la misma universidad le hicieron exámenes para ver qué tenía. No tiene nada, no tiene nada. Y nos la trajeron a nosotros. Y yo le dije: mira, platiquemos, le digo, cuéntame qué te pasa, qué has hecho, en qué has andado, qué has practicado. ¿Has practicado brujería? ¿Has practicado adivinación? ¿Has practicado espiritismo? ¿Has practicado hechicería? ¿Has practicado santería? Bueno, vamos por ahí. ¿Qué has practicado? ¿Te han leído las cartas? ¿Has tomado el café turco? Bueno, un montón de cosas, hermano, que la gente no sabe y las ve ingenuas, ¿verdad? Pero es satanismo. No, nada. Y de repente, mire, pum, se le bloqueó la mente. No más respuesta. No te preocupes. Cuando oremos, Dios nos va a hablar y nos va a decir en qué has andado. Cuando llegamos a ministrar, empezamos a ministrar y empieza a convulsionar. Espíritu tal, te vas, suéltala. Fuera, salió, empezó a vomitar. De repente, te vas, suéltala. En el nombre de Jesús te lo ordenamos. Pero llegamos a un punto donde otro espíritu no obedeció y se trabó. Entonces yo me quedé parado y estaba un hermano ahí conmigo ayudándome. Y le digo: mira, muchacha, como la moví para que me escuchara. Estuviste practicando esto. Se acaba viendo y le decía: no, le digo, no te hagas la ingenua. Estuviste practicando esto. Dice el demonio que no se va porque estuviste practicando esto. Le dije: vamos a orar y vas a pedir perdón por eso. ¿Lo quieres hacer? Sí. Cuando oramos y ella pidió perdón por eso, en el nombre de Jesús, espíritu que tomaste el poder en este cuerpo, te vas ahora, te lo ordeno. ¡Pum! Salió. No más ataques epilépticos. Y usted dice: ¿cómo se ve esto? Pero es que la ciencia médica dice esto. Sí, pero veamos qué dice Dios. ¿Por qué cuando se va a manifestar la epilepsia y le decimos: en el nombre de Jesús, te van, suéltalo, ya no se manifiesta? Entonces no es una descarga eléctrica en el cerebro por un problema. Sí, diga. ¿Perdón? Si pudiera preguntar algo. Ajá. Lo que pasa es que nosotros conocemos a una persona que hace 4 años, sin qué para qué, se le presenta cosas raras en el cuerpo, y como si agarrara alguna navaja o algo así Y se cortara. Y de repente que se pone no sé qué cositas, ya hicieron estudios de todo y todo sale, que sale en su sangre, que sale en todo. Sí, no tiene nada. No tiene nada. Sí. Entonces, de lo contrario, deja de caminar, se le levanta todo lo que es la piel de los pies, se le levanta y no puede caminar. Pero lo extraño, lo que nos llama mucho la atención, que vemos que es una cosa natural, que de repente en una hora, media hora, todas las cortadas que tiene en la mano, ya no tiene nada, ya no le sangra. Entonces nadie que se hace una heridita le cura de un día para otro. Mire, Y exagerado todo. una vez estaba orando por una mujer de Francia, y cuando estaba orando el Señor me habló. Yo le dije: veo a una persona leprosa aquí en este cuarto. Pero soy yo, me dijo.
Hay temporadas que a mí se me llena llagas desde la cabeza hasta los pies y no aguanto la ropa. Entonces, y de repente ya estaba bien. Salía de su cuarto porque ya estaba bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ese es el punto al que por qué Dios me puso este sentir. Yo di una parte de este tema en la otra iglesia el domingo pasado, pero dije no, es que el tema está amplio. Tengo que dar la otra parte en Cuernavaca. Entonces, mire, es terrible cuando hablamos de, por eso pensar, ¿estoy yo atento a la obediencia, sí o no? Porque hay gente que practica el cristianismo, cree que el cristianismo es bueno, pero no lo obedece como dice Dios. Y viven una mezcolanza terrible. Practican cristianismo, practican yoga y oración, porque hoy está de moda eso. Es la confusión de los tiempos finales, porque estamos en los tiempos finales, de que la gente está haciendo una revoltura de cristianismo, budismo, islamismo, catolicismo, bueno, una mezcla terrible, y por eso se les hace normal de que hasta, ya casi, no quisiera hablar de otra cosa, no me quiero ir por otro lado, pero porque a veces hasta saumerios les hacen y lo ven como bueno y les hacen que los saumerios desde la cabeza en las partes esenciales del cuerpo a las personas, y lo aceptan, les ponen el collar y lo aceptan, y todo es su brujería. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, soy cristiano. ¿Pero de qué clase de cristianos? ¿Del cristiano que está atento a obedecer a Dios como su palabra lo dice? ¿O del cristiano que va con el brujo porque no puede tener hijos y quiere quedar embarazada? Mire, hay casos que hemos visto, pero infinidad de casos. Entonces de repente uno quiere que la persona sea libre, pero como hay un pacto que se hizo dentro para que esa persona naciera, entonces la persona no puede ser libre. Son casos bien tremendos. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿De dónde surge de que esta persona le aparecen cortadas en el cuerpo? Es que... es una buena persona. Sí, pues, bueno, ustedes la ven buena, pero el asunto es esto, de que lo que o practicó o lo recibió por herencia de sus padres o de algún familiar es brujería o santería. Y entonces ese es el problema que tiene, y ustedes no saben eso porque ustedes no han entrado en esos puntos tanto de sectas para que se den cuenta cómo vive la gente equivocada creyendo que agradan a Dios y practican hechicería, santería. Es como llegar con el brujo, dice el brujo, mire, yo aquí tengo la virgencita, mire, y hasta la Biblia para que vea que lo que yo hago no es malo, es bueno. No, es mentira. Él tiene una mezcla de engaños para engañar a la gente y que quede atrapada por espíritus. Entonces, para que nosotros realmente vivamos bien, una vida saludable y bendecida, tenemos que ver qué dice la Biblia, cómo agradar a Dios para que nos vaya bien. Entonces, esa es la situación. Entonces, cuando usted viene a la iglesia y dice, ¿por qué me va mal en esto? ¿Qué estás practicando? ¿En qué te estás metiendo? Si andando bien somos atacados por espíritus. Mire, aquí por eso usted ve que antes de que todo empiece, aquí se hace oración. Porque aquí hay reuniones de varias cosas. Entonces nosotros no sabemos, digamos, qué practiquen en esas reuniones que hacen. Y empezamos, Señor, reprendemos todo demonio, reprendemos todo mal. Ponemos en tus manos, Señor, este lugar. Porque no queremos que ninguna malicia se mueva. Entonces ahí eso debemos de entender. Eso es algo que se tiene que ver a la persona. Si la persona quiere ser libre, tiene que platicarse con ella, para que se le pueda ayudar si quiere ayuda, porque hay gente que está en situaciones difíciles pero no quieren ser ayudados. Ese es otro. Bueno, entonces dice aquí, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus y le obedecen. Entonces, cuando oramos por la gente, nos damos cuenta muchas veces qué está pasando en sus vidas. Mire, yo siempre he dicho, hermano, yo no estoy aquí por dinero, yo no estoy aquí por negocio. Yo estoy aquí porque el Señor me llamó hace 42 años al ministerio y estoy aquí sirviendo a Dios de corazón. Yo sí, como dijo Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Aquí me trajo el Señor a trabajar y a hacer la obra de Dios. Entonces cuando estamos orando, por eso mire, que Dios me ayude, quisiera recortar más en lo que digo, pero a veces tengo que decirlo. Mire, a veces yo estoy orando por alguien y empiezo a sentir que hay algo. Dios me empieza a mostrar, ¿sabes qué? Está pasando esto en tu vida. Y no puedes recibir porque estás haciendo esto. Entonces la persona llora, pero no lo deja de hacer. Entonces es un problema. Por eso, ¿cómo dice la Biblia? Dios da la llaga, pero Él la cura.
Entonces ahí está el asunto. Para todo hay respuesta en Dios. Pero el asunto es que pongamos atención cómo obedecer para que aún hasta los espíritus obedezcan y se vayan del cuerpo de uno. Bueno, sigo. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Se imagina, obediencia a la fe. Si tenemos obediencia a la fe, podemos darle orden a la naturaleza y la misma naturaleza nos va a obedecer. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Sigo porque esos puntos usted los puede entender más fácil. Hechos 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor. Esto sí es importante, obediencia a la palabra. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire, la palabra crece cuando hay obediencia. Si todos ustedes, todos, nos incluimos todos a obedecer lo que Dios nos manda, este espacio nos quedaría, pero burbujita para estar ahí. ¿Por qué? Porque todos estaríamos obedeciendo a lo que Dios nos está mandando a hacer. Estaríamos ganando a muchos que están perdidos, a muchos como la persona que usted está mencionando, a otros que están poseídos por demonios, a otros que tienen enfermedades que han sido hechizos que les han hecho también, porque hay gente que puede estar enferma por hechicería. Y pueden haber muchas cosas que podríamos hacer si en esos 5 días que no nos congregamos hiciéramos ese trabajo todos obedeciendo a Dios. Hermanos, ¿qué dice aquí? La palabra, ¿qué hacía la palabra? Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba, y dice, y los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque estaban viendo lo que Dios estaba haciendo a través de la palabra que se predicaba. Entonces, cuando uno deja que la palabra haga lo que tiene que hacer, y uno se presta también obedeciendo, entonces van a haber conversiones hasta de gente religiosa. Los sacerdotes eran religiosos. Y entonces también ellos, al ver cómo la palabra que se predicaba tenía un efecto grande, ellos también prestaron obediencia a la fe. Entonces estaba creciendo la iglesia, crecía el número de discípulos, y los milagros eran mucho más abundantes. Bueno, Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Quiere decir que la obediencia, prestar atención a la obediencia, es obedecer a la fe, es obedecer a la palabra, es obedecer al evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las nuevas del bien, pero el evangelio es Cristo en sí el evangelio es Cristo mismo. Entonces, cuando obedecemos al evangelio, vivimos una vida nueva, y vivimos gozosos porque estamos experimentando cosas nuevas constantemente. Entonces, mire, obediencia al evangelio es algo que debemos de poner atención. ¿Cómo se debe obedecer el evangelio? Si usted lleva una vida donde usted vive como usted quiere, su vida no va a crecer, no va a dar frutos, no va a vivir la abundancia de todas las cosas que la Biblia menciona, porque no está obedeciendo a todas esas cosas. Entonces, poner atención, obediencia al evangelio, obediencia a la palabra, obediencia a la fe, obediencia, las cosas naturales nos obedecen. Uy, sí, qué bonito, esto yo no lo había visto ni experimentado. Bueno, mire qué más sigue. Según de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que los que, se oye feo, ¿verdad? Porque muchos quisieran predicar como los testigos contra Jehová, que no entienden ni lo que hablan, pero dicen, ¿cómo Dios le va a castigar con fuego? ¿Qué dice aquí la Biblia? En llama de fuego, dice, para darle su retribución a los que no, ¿qué dice? A los que no, ¿qué? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, esto es algo que debemos de entender nosotros. La obediencia al evangelio es importante, pero hay que entender el evangelio. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces quiere decir que hasta doctrina significa enseñanza. Hasta la doctrina debemos de entregarnos. Porque ahí está diciendo, porque dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Entonces quiere decir que no todas las enseñanzas que se den en este mundo llevan a Dios ni son de Dios. Por eso es que nosotros siempre decimos, escrito está.
esto dice la Biblia, esto dice tal capítulo, esto dice tal libro de la Biblia, para que usted pueda entender y darse cuenta que de esa forma se aprende en qué ángulos tiene que obedecer uno a Dios o en qué niveles. Mire, obediencia apostólica. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, dice, en mi ausencia. Entonces quiere decir que mucha gente obedecía cuando estaba el apóstol, pero cuando no estaba, se comportaban mal. Entonces está hablando de también llevar una obediencia apostólica, que aprendamos a ser obedientes a las autoridades que Dios nos ha puesto. Bueno, 2 Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice, ese señaladlo, dice, y no os juntéis con él. Oiga, eso sí ya se ve muy drástico, ¿verdad? Pero eso lo dice la Biblia. Ahora, bueno, sigo. Obediencia al esposo. 1 Pedro 3:6, como Sara, dice, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Quiere decir que la esposa debe obedecer porque ha entendido la obediencia en Dios, no porque el marido la amenaza. Si no me obedeces, te voy a dar una tunda. ¿Se imagina un marido que la amenace para que le obedezca? Te voy a dejar sin comer, no te voy a dar dinero. Mire, es terrible. Entonces quiere decir que ahí es importante que la esposa aprenda a entender en qué debe de obedecer a su esposo y por qué. Porque hay personas que abusan y Dios no respalda que una persona sea abusiva. Dios por eso nos deja ver y nos instruye cómo debemos de aprender a ser obedientes. Bueno, ahora mire, obediencia en los hijos. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hasta a los hijos les enseñan de que deben de ser obedientes a sus padres. Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hasta para los siervos da instrucción. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nos manda a entender cómo tener un cuerpo y aprender a cómo honrar a Dios obedeciendo en este cuerpo a Dios. Dice que no lo obedezcamos al cuerpo para que pequemos, sino que obedezcamos, sino para obedecer a Dios. Ahora, Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Quiere decir que a quien uno obedece, bajo ese poder está uno. Es un poder. Si la persona obedece y se somete a alguien para obedecerlo, dice que si es al pecado, dice que va a ser esclavo de ese a quien está obedeciendo. Y si obedece, dice, para ser justo, es a Dios a quien está obedeciendo. Bueno, mire, yo quiero ir terminando, pero quiero llevarlo a este otro versículo, 1 Pedro 1:22. Al obedecer la verdad, dice, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Oiga eso. ¿Tiene que hacer una penitencia? ¿Tiene que pagar un indulto? Dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de pecados. Entonces quiere decir que nos da un beneficio la obediencia, porque nos quita la carga del pecado. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de pecado. Y mire, ya nada más déjenme darle unas últimas citas. Filipenses 2:8, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en la cruz. Cuando dice como hombre es porque usted, es que yo soy humano. Ya ve que uno se justifica para pecar, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer un mal, dice es que yo soy de carne. ¿Y de qué cree usted que era Jesús? Por eso es que dice, por eso mire el término que usa, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Él tenía una misión que cumplir, él tenía que morir en la cruz. No fue que a alguien se le plantó que hay que matarlo, no, estaba escrito que él tenía que morir en la cruz para que nosotros fuéramos limpios de pecado.
Por eso dice que somos limpios por la obediencia a la palabra, a la verdad. Entonces aquí eso tenemos que entender. Si usted quiere vivir bendecido y sin culpas, porque las culpas es un tormento que siempre lo va a estar acusando de que usted tiene un pecado en su vida el cual no ha confesado, y eso de ahí el diablo se agarra. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ser libres de pecado, liberarnos del pecado, obedeciendo a Dios. Bueno, y miren, obediencia con la palabra, Romanos 15:18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces quiere decir que la palabra es un elemento que Dios usa para que nosotros aprendamos a ser obedientes y aprendamos a hacer obras también. Por eso dice que Pablo trabajó con los gentiles con la palabra, para que ellos fueran obedientes, y con las obras. Entonces quiere decir que queremos ser bendecidos por Dios, aprendamos a ser obedientes, pero hagamos lo que Él nos manda también. Por eso dice con la palabra y con las obras. Ahora mire, 1 Pedro 1:14, viviendo en obediencia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí termino. Si somos obedientes, ¿qué tenemos que ser? ¿Santos cómo? En unas cosas y en otras no. No, dice, en toda vuestra manera de vivir. Mire, se me está viniendo algo ahorita. Pastor, ¿y puedo fumar? No ofendo a nadie. No lastimo a nadie. Y si yo le dijera, está bien pues, pero nada más fúmese uno diario, como dicen los testigos, ¿verdad? Nada más unas 3, 4 cervecitas y terminan bien borrachos. Entonces, ¿qué diríamos en esto? No ofende a nadie. A mí sí me ofende que alguien fume a mi lado. Yo a alguien prende un cigarro, me quito de ahí. Digo, si no entendió que me ofende que fume a un lado mío, a mí me afecta el humo, me quito. Y yo decir, qué grosero. No, es que a mí me afecta el humo, los bronquios. Y si me afecta, ¿por qué hace eso? Pues es que el humano ha perdido la razón en muchas cosas y no presta atención a lo que Dios le manda. Gracias a Dios por esas leyes de gobierno, ha prohibido fumar en este lugar. Ah, qué bonito, dice uno. Imagínese usted, se subía al avión y iba fumando uno hasta adelante. Y usted iba para atrás, todo el humo se iba por donde usted estaba y decía, ay, qué terrible, y todo cerrado. Ahora el asunto es, ¿por qué es un pecado? Pero aquí la Biblia no dice que no fumemos, pero la Biblia dice que no destruyamos el templo de Dios que somos nosotros, no destruyamos el cuerpo. ¿Destruye el cigarro el cuerpo? Sí, ¿verdad? Entonces no debemos de fumar. ¿Me contamina el cigarro? Pues lo contamina muchísimo. Usted debería ir a verificarse. ¿Me contamina? Sí, contamina. Terriblemente, que enferma. Entonces va a destruir el cuerpo si lo enferma. Entonces es un pecado. Debería de, bueno, pues nada más los fines de semana, pastor, ¿me puedo tomar unas copitas? A mí no me pida permiso, si yo no soy Dios. ¿O soy Dios yo? No, ¿verdad? ¿A quién tiene permiso? ¿Usted cree que si le dice, Señor, ¿me puedo tomar una de don Pedro para que me deje entrar al cielo? Le decía, primero el que deje entrar al cielo soy yo, le hacía el Señor, no Pedro. Pero puedo tomar una botella los fines de semana, ni una copa ni una botella. Porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Ah, es una forma de vivir pecando. ¿Me puedo fumar un purito de marihuana de vez en cuando? No, porque los marihuanos no los queremos ni en la iglesia ni en el cielo. Así los recogen en el cielo. No, el asunto es de que es pecado también. Ahora, ¿cómo podríamos explicar que fumar marihuana es pecado? Si es como fumarse un cigarro. Yo estoy terminando, pero ayúdeme. ¿No quiere que termine? No me ayude. ¿Quiere que termine? Ayúdeme. ¿Cómo podríamos decir que fumar marihuana es pecado? Y más si se mete un poco de coca, pero no Coca-Cola, sino
cocaína, también es pecado. Porque aquí dice, sed santos, porque Él es santo, pero sed santos en toda vuestra, ¿qué? Manera de vivir. Entonces ahí, si yo quiero agradar a Dios, tengo que ser obediente. ¿Cuáles son las maneras de vivir? Hoy hay iglesias que se están pervirtiendo tanto, que ya hasta ponen discoteca dentro de la iglesia, porque sus jóvenes no se echen a perder. ¿Sabe qué me dijo un hermano que por desgracia me dijo, envíeme a Cancún? Y me dice un día, hermano, ¿cómo ve? Yo traigo a mi hijo a la discoteca, pero yo me quedo afuera toda la noche esperando. ¿Y eso en qué ayuda? Adentro de la discoteca hay droga, hay alcohol, hay pecado. ¿Cómo que quiere servirle a Dios y lleva a su hijo a un antro? Mire qué terrible esto. ¿Queremos prestar atención a la obediencia o queremos vivir como se nos da la gana? Y él pensó que yo le iba a decir, está bien porque eres buen padre, espérase que tu hijo salga borracho y para que nadie le vaya a hacer nada, o drogado y que nadie le haga. No. Si sabes que no son lugares para cristianos, ¿por qué lo llevas? Es que yo no voy a ser tan drástico como algunos cristianos religiosos, yo no soy religiosa. Eso no es ser religioso. Eso no es llegar a un extremismo, eso es llegar al punto de decir, yo quiero ser santo en mi manera de vivir, en toda mi manera de vivir. Yo quiero agradar a Dios en todo. Dijo que yo le dijera, Dios nos dio 3 hijos, y que yo les dijera a uno de mis hijos, ok, les doy permiso que se vayan, pero nada más no lleguen a las 6 de la mañana, lleguen a las 4. ¿Y con eso ya lo estoy cuidando? No, les estoy dando permiso para que sean disolutos y pecadores. Si yo honro a Dios, ellos tienen que honrar a Dios también. ¿No lo creen? Entonces, ¿cuál fue el tema? Atentos a la obediencia. Yo como padre espiritual quiero que Dios te bendiga. Quiero que Dios los bendiga. Quiero que Dios conteste sus peticiones. Quiero que Dios los ayude en sus necesidades. Pero estemos atentos a la obediencia. Mire, en la iglesia no use clases de soborno porque a mí eso no me gusta. Pastor, aquí está el diezmo para que me dé un carguito, un privilegio. No, aquí no se dan cargos ni privilegios por sobornos. Aquí, si usted quiere servir a Dios, sea santo, obediente, y entonces usted va a tener privilegios. Le va a servir a Dios. Pero no usemos sobornos, porque eso no le gusta a Dios. Cumplamos con lo que Dios quiere y nos pide, cumplámoslo, porque así la Biblia lo establece, traer nuestro diezmo y nuestras ofrendas, pero que eso no se use como un soborno. Aprendamos a vivir una vida recta, una vida limpia, una vida que agrade a Dios. ¿No sabes cómo obedecer? Ok, mira, aquí hay un bonito lugar que Dios nos dio. Aquí quiero orar por ti. Si usted vino aquí, no me limite en el tiempo, que diga, pastor, híjoles, que ya es tarde. Ya es tardísimo. Si usted vino hoy aquí, toda la semana usted está ocupado en muchas cosas. Y está cargado. Y hasta se enferma el cuerpo. Vino aquí, entréguese a Dios. Denle tiempo a Dios. En mucho trabajo nos enferma muchas veces. Pero eso no quiere decir que no trabajemos. No, sí trabajemos. Pero también busquemos de Dios para que Dios nos sane, para que Dios nos ayude. Y yo quiero orar para que Dios le enseñe cómo obedecer. Y usted tal vez va a decir, ore para que Dios me sane. No, es que cuando usted entienda cómo obedecer, Dios lo va a sanar. Venga.